Ayudantía del 12 de enero. Empezamos directamente con nuestro laboratorio número 6 y entonces debemos entender primeramente qué son los plastidios, ¿no? Es muy fácil entender qué son los plastidios. Los plastidios son orgánulos que encontramos nosotros en las células eucariotas, ¿ya? No olviden que todas las células eucariotas son aquellas que tienen organismos más complejos que las procariotas, ¿no? Las eucariotas ya tienen el núcleo, nucleolo, citoplasma, membrana celular y pared celular y demás, ¿no? Son aquellas que también ayudan en el experimento de genes y demás. Ahora, entonces los plastidios los encontramos en estas células eucariotas, que las eucariotas llegan a ser células vegetales, en este caso que vamos a ver, y sobre todo los plastidios solo se encuentran en las plantas y en las algas, ¿ya? La función principal de los plastidios es la de producción y de almacenamiento. Entonces, esta producción y almacenamiento se utiliza para los compuestos químicos usados por la célula, así que juega un papel muy importante en los procesos físicos y químicos, procesos químicos que tiene la planta. Por ejemplo, la fotosíntesis, la síntesis de lípidos, los aminoácidos, y gracias a eso nos permite darle el color a las flores, el color a la fruta y entre otras funciones que tienen. Ahora, ¿cómo se clasifican estos plastidios? Los plastidios se clasifican en tres muy importantes: leucoplasto, cromoplasto y cloroplasto. Leucoplasto. Importante que tienen que los leucoplastos son aquellos que, a diferencia de los otros, leucoplastos no tienen color. ¿Por qué no tienen color? Porque son aquellos que se encargan del almacenamiento del almidón. Entonces, si hablamos de almacenamiento de almidón, quiere decir que son aquellos tubérculos, ¿ya? En toda la carrera ustedes van a ver el tema del almidón. Entonces, cuando alguien le hable de almidón, van a encontrar en las semillas, en los tubérculos, y el plastidio de estos son incoloros. Entonces, ¿por qué son incoloros? Porque los que son los tubérculos, y las semillas las encontramos en lugares donde no le da el sol. Entonces, en resumen, los plastidios son aquellos incoloros que no tienen un pigmento alguno y se encuentran en células embrionarias, meritemáticas o los tejidos que no reciben luz. ¿Cuáles son estos tejidos? Raíces, tubérculos, semillas, y la función importante es que almacenan almidón. Entonces, ¿qué, qué otras cosas almacenan los leucoplastos? Almacenan aceites que se llaman oleoplastos, los almidones que son amiloplastos y las parenquimas de almacenamiento, ¿ya? Entonces ya entienden que los leucoplastos son aquellos incoloros. Si hablamos de cromoplastos, ¿ya? Son aquellos que tienen eh, más despacio. Ya, está bien. Voy a hablar más despacio. Si hablamos de los cromoplastos, estos cromoplastos, a diferencia de los leucoplastos, ya los cromoplastos sí te pueden dar un color. Por ejemplo, son aquellos que pueden presentar diferentes tipos de forma en las plantas, como también en los frutos. Por ejemplo, tienen una forma fusiforme y aciculares. Fusiformes quiere decir que no tienen una forma, este, que todos tienen una misma forma, sino que puede ser un poco circular, un poco triangular, un poco cuadrada, pero lo importante de esta es que sí le dan una coloridad. Y los cromoplastos también tienen una función similar a los cloroplastos, porque los cromoplastos con M, cromoplastos, ayudan también a la fotosíntesis. Y estos también son llamados como carotenoides. Y si ustedes han escuchado alguna vez, quizás en nutrición, toma más carotenos y demás, porque los carotenoides aportan parte de la provitamina A. Ahora, ¿cómo diferenciamos los pigmentos de los cromoplastos? A diferencia de los leucoplastos que no tienen pigmento, los cromoplastos sí tienen un pigmento. En realidad tienen 5 tipos de pigmentación. La número 1 se llaman los carotenos o carotenoides. Por ejemplo, los carotenos dan un color anaranjado. Son orgánulos de color anaranjado y amarillento. ¿Dónde los encontramos estos carotenos o carotenoides? Los encontramos en las raíces, lo podemos encontrar en las papayas, lo podemos encontrar en la guayaba y también en las flores que le dan esta tonalidad media anaranjada, ¿ya? Carotenos anaranjado a un poco amarillento. Ahora, el siguiente em, pigmentación son las xantófilas, con X, xantófilas. ¿Qué hacen las xantófilas? Las xantófilas, como sabemos,
les da una coloración más amarillenta, pero más amarilla, más chillón se puede decir, ¿no? Que estas las encontramos en los pétalos y en los frutos. Y también encontramos en los cereales, por ejemplo, el maíz, ¿ya? Los licopenos. Los licopenos son muy abundantes. Por ejemplo, los licopenos le dan una coloración más roja a los frutos y lo encontramos también en los pétalos de rosas. También encontramos en frutos como sandía, tomates, pomelos, etcétera. Entonces, todos los que dan una coloración roja son aquellos que están con los licopenos. ¿Listo? Ahora, ahora vamos a ver licopeno, la ficoeritrina y la ficocianina. No son muy diferentes unas de otras, porque lo que son la ficocianina y la ficoeritrina le dan tonalidad, pero ya no tanto a las plantas ni a los frutos. La ficoeritrina, por ejemplo, solo le da una pigmentación roja, similar al licopeno, pero se la da a las algas. ¿Por qué solo las algas y por qué no tienen ficoeritrina también las frutas o los pétalos? Porque la función de la ficoeritrina también es media luminosa que les provee esto a las algas bajo el agua y también por ese ambiente salino que tiene, ¿no? Lo mismo con la ficocianina, les dan pigmentación azul a las, a las algas azules, ¿ok? Los cormoplastos en general dan esos 5 tipos de colores. Carotenos anaranjados, xantófilas amarillas, licopenos rojos y ficocianina y ficoeritrina, pigmentos a las algas rojas y a las algas azules. Ahí espero que esté bien clarito. Ahora vamos a preguntar qué son los cloroplastos. El tercer plastidio. Ya hablamos de 2 plastidios. Ahora vamos a hablar de un tercer plastidio. Los cloroplastos. El cloroplasto es muy interesante porque es el más abundante en la naturaleza, porque es un pigmento vegetal que le da la coloración verde a las plantas como también a los frutos. Em, ¿Dónde encontramos estos plastidios? Los encontramos dentro del citoplasma, ¿no? Ustedes saben, pared celular, la parte externa, membrana celular, parte interna, y el jugo ese o el lugar acuoso donde está se llama citoplasma. Y en el citoplasma es donde están todos los plastidios. En este caso, los cloroplastos se encuentran ahí. Y son tan diminutos que como le da la coloración a las plantas, uno puede decir que las plantas son color verde. En realidad, todos los tejidos vegetales son transparentes. Y gracias a estos plastidios son los que le dan la tonalidad. Hay tantos miles y miles de plastidios dentro de una hoja que a simple vista, a nuestros ojos, podemos ver que todo es verde. Pero en realidad son por estos plastidios. Ahora, ¿qué es la importancia de los cloroplastos? Porque la función importante de los cloroplastos es la fotosíntesis. No olviden que la fotosíntesis es la absorción de energía lumínica del sol hacia la planta, absorbe esta energía lumínica y ayuda a que ésta se transforme en nutrientes para la planta, ¿no? Para que así también tenga más energía o más fuerza para poder adquirir nutrientes del suelo también, ¿ya? Ahora, la fotosíntesis se realiza mediante la clorofila. Muy bien. Entonces, Em, quiere decir que estos son seres autótrofos, ¿no? Que producen sus propios seres. Ahora, hasta aquí, directamente ya estamos casi acabando la parte de plastidio. Y yo les voy a pasar aquí la imagen que siempre vemos en el video. ¿Ya? Yo les pregunto, estos no tienen coloración, ¿ya? Al no tener coloración esta, esta imagen, o sea, yo les voy a consultar qué es lo que estamos viendo aquí. Ustedes ven esta forma, así como una semilla y demás. Estos son almidones, son gránulos de almidones, no tienen una forma exacta todo, pero esta es la forma más general que hay, ¿no? Porque se asimilan un poco, miren, unas con otras. De todas maneras, estos los almidones los encontramos en las células meristemáticas o las raíces, ¿ok? Este es un almidón. Ahora, ¿cómo encontramos nosotros eh, los cloroplastos? Aquí está. Nosotros encontramos aquí, miren, los cloroplastos.
son aquellos que le dan la tonalidad verde. Entonces, estos pigmentos pequeños, miren que ustedes ven, pueden ser circulares o medio fusiformes. Quiere decir de que en toda esta célula de acá, hay cientos, hay un montón, mira, de cloroplastos. Entonces, ¿cuántos cloroplastos? Como les decía, hay tantos que si ustedes ven aquí, entre medio es transparente, pero es gracias a esto que le dan esa tonalidad verde y a eso es lo que ayuda a permitir la fotosíntesis. ¿Okay? Ahora, ¿cómo identificamos también los almidones? ¿Recuerdan cuando yo les expliqué que a veces a los almidones se le agregaba Lugol para identificar cuánta es la cantidad de almidones que tiene ya sea una papa o un tubérculo? Entonces, ¿qué es lo que hace el Lugol? Tiñe los almidones, ¿ya? Los almidones maduros los tiñe para ver si ya están en su punto para cosechar. Es un método de pre-cosecha. Se utiliza una papa y se le agrega Lugol. Entonces, el Lugol reacciona con los almidones y los tiñe de este color medio morado, ¿no? Se puede decir. Y ahí identificamos qué tipos de almidones tenemos. Ahora, y si yo les pregunto, ¿puede identificarme el licopenos? Entonces es muy fácil. Estos pequeños gránulos de acá son los licopenos. No tienen una forma exacta también, igual que los cloroplastos. Pero también miren, esta era ralladura de tomate, ¿no? La parte de la piel del tomate. Y es transparente en microscopio. Pero hay tantos licopenos, tantos pigmentos que se le da una coloración roja. Y aquí ya pillamos el núcleo, aquí la membrana celular. La membrana celular es esta, membrana celular. La parte externa, pared celular. Todo esto donde está la célula, donde está el núcleo, el nucleolo, los órganos y los pigmentos se llama citoplasma, ¿ya? ¿Qué contiene el citoplasma? No olviden que el citoplasma contiene los nutrientes, contiene los pigmentos, contiene los orgánulos para que pueda vivir correctamente la célula. Hasta aquí estamos acabando nuestro laboratorio número 6. Quizás hablé un momento un poco rápido. ¿Algo que quieran que les repita de este laboratorio? ¿Está claro? Claro, Auxi. ¿Sí? ¿Alguien más que me confirme que está claro? Porque por ahí hablé muy rápido para que no se le vaya a decir la hora tan... Lo del dibujo, ¿podría ponerle las partes otra vez, por favor? Claro, claro que sí. Ok. En este dibujo, esta es una célula, ¿no? En esta parte exterior, nosotros observamos la pared celular, ¿no? Que eso es lo que siempre estuvimos viendo en todos nuestros laboratorios. La parte interna, membrana celular. Pared celular lo que recubre la célula y permite que le permite dar la forma también en la rigidez. Está compuesta por carbohidratos. Membrana celular, aquella que permite el paso de la entrada y la salida de líquidos hacia la célula o hacia el citoplasma. Como es una malla protectora, está hecha de fosfolípidos y también otros lípidos y carbohidratos y proteínas también. Permite el paso de las proteínas hacia adentro. Y ahora, toda esta parte interna se llama citoplasma. Todo este interno citoplasma contiene proteínas suficientes para que viva la célula, contiene los pigmentos, carotenos en este caso, carotenos, núcleo, nucleolo, núcleo, nucleolo, que es parte de los genes, los ribosomas, el ADN también está aquí dentro. Puede ser que aquí tengamos aparato de Golgi y demás. Este es un aparato, no tengo idea cuál será así, no lo logro diferenciar. Pero todo esto se llama, o sea, toda esta parte interna, citoplasma. Citoplasma. Ese sería nuestra observación, ¿no? ¿Lo borro? ¿Se carga screen? De todas maneras está Sí, grabado. absolutamente sí. De todas maneras está grabado. A ver acá. En esta otra imagen, hilios.
Si aquí preguntan por qué dice hilio, porque esta es la parte interna, ¿no? de un almidón, pero solamente es llamada hilio. Lo importante es reconocer de que estos son incoloros debido a su almacenamiento de los leucoplastos, pues tienen la función de almacenar y también porque no les da el sol. Es interesante que ustedes entiendan de que los leucoplastos no reaccionan cuando no les da el sol. Entonces, si ustedes dejan afuera al sol, creo que hasta tiñe de otra coloración, pero igual no da una función de reacción química en los leucoplastos. A ver, ¿alguna otra preguntita más? Muy bien. Entonces, em, vamos a pasar a nuestro laboratorio número 7, que es uno de los más complicaditos, pero opté por no tomar en cuenta la experiencia del laboratorio número 7 y directamente tocarles el tema de teoría, que aquí se los voy a tallar para más facilidad. ¿Ya? Por ejemplo, en el laboratorio número 7 hablamos de la célula animal, pero sobre todo en este laboratorio se nos encarga de, ¿cuál es la palabra? De especificarnos un poco más sobre los tejidos, ¿no? No entra quizás mucha variedad al tema sobre el tejido animal, pero más adelante quizás en otras materias sí lo van a llevar, ¿ya? ¿Qué es lo que observamos en el laboratorio número 7? Pues vamos a observar los diferentes tipos de tejidos animales, ¿ya? O en este caso de nosotros, de otras personas. Ahora, la célula animal entendemos que presenta las partículas, es una célula eucariota también, ¿ya? ¿Qué tipo de célula es animal? Eucariota. ¿Por qué? Por la complejidad que esta misma tiene los orgánulos muy similares a una célula vegetal, a excepción de plastidios y las reacciones de clorofila o la fotosíntesis, ¿no? Ahora, los tejidos se clasifican de diferentes tipos. Se clasifican en tejido epitelial, tejido muscular, conjuntivo, nervioso y sanguíneo. ¿Ya? ¿Qué entendemos nosotros entonces por estos primeros tejidos? Por ejemplo, el tejido epitelial. El tejido epitelial quiere decir a un tejido del epitelio, que son, epitelio quiere decir a capas que recubren unas sobre otras a órganos que están huecos, como por ejemplo las glándulas. ¿Ya? Son como que forman una parte exterior de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cumplen un poco función morfológica y ayuda en la estructura fundamental a los órganos. ¿Ya? En otras palabras, el tejido epitelial protege superficies internas y externas de los organismos de la superficie embrionaria. ¿Ya? No sé si lo estoy dejando claro. En otras palabras, también ayuda en las cavidades que están libres en el cuerpo, ayuda a formar barreras para un movimiento de agua más rápido, solutos o otras células. ¿Ya? Ahora, si nosotros hablamos, ese es el tejido epitelial. Ahora, vamos a preguntar, ¿cuál es el tejido muscular? El tejido muscular es muy importante también porque es aquel que le da una contracción a los músculos. ¿Ya? Son células más alargadas y pueden contraerse o relajarse cuando estas son estimuladas. Por ejemplo, si sabemos que es el que le da el movimiento al organismo, es porque este posee una elasticidad más amplia y tiene una coloración muy importante, que es más color rojo a rosada debido a la mioglobina. ¿Qué es la mioglobina? La mioglobina se puede decir como una proteína que está dentro de los músculos. Se utilizan para el oxígeno, para oxigenar, los, para que haya el oxígeno necesario en esto, ¿ya? Por ejemplo, cuando un músculo se daña, las células musculares se liberan durante todo este torrente sanguíneo. Se llama esta mioglobina que ayuda, ¿ya? También lo vamos a ver en el laboratorio número 8. Ahora, nosotros debemos entender que el tejido muscular se divide en tres más. Primeramente, aquí vamos a hacer
compartir pizarra. Ok. El tejido muscular se divide en tres, ¿no? Primero, se divide en tejido estriado. Tejido muscular estriado, ¿ok? Luego sigue el tejido muscular cardíaco. No, aquí no puedo escribir imprenta. Manuscrita diré. Así nomás. Y el tejido muscular liso. Liso o visceral. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia de este tejido liso o estriado? Por ejemplo, el tejido liso estriado también le da por ejemplo, y tiene esa coloración roja porque viene del tejido muscular, que es típico que ayuda al esqueleto. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la función de un tejido muscular estriado? ¿Ya? El tejido muscular estriado quiere decir que está compuesta por células más largas y son más redondeadas porque em, está más formada más a la parte de músculos esqueléticos, ¿ya? Están unidos, ¿por qué se llama músculo esquelético? Porque están más unidas a la zona del esqueleto, ¿ya? Por un tejido conjuntivo. ¿Cuál es este tejido conjuntivo? Se llaman tendones, ¿ok? Entonces, el tejido muscular estriado es el que mayor componente tiene, es más tisular al cuerpo, más prendido al esqueleto y cada músculo está de una forma más individual, ¿ya? Ese sería nuestro músculo estriado. Ahora, ¿cuál sería nuestro músculo cardíaco? Como su nombre lo dice, cardíaco, ¿no? Conforma parte de la pared del corazón. Esta ayuda en la contracción rítmica cuando es voluntaria, cuando es involuntaria, ¿ya? Se encuentra por las células del núcleo, se puede decir que está constituido por células de un núcleo central y también tiene extracciones más transversales, ¿ya? Sí, el músculo cardíaco también tiene fibra cilíndrica en esta, ¿no? Entonces, hasta ahí, ese sería nuestro músculo, nuestro tejido cardíaco. Ya es muy importante que entendamos que todo este sistema de tejido muscular, todos estos son tejidos, no son músculos, ¿ya? Son tejidos. Ahora, es importante entender que el tejido cardíaco son fibras musculares estriadas, ramificadas, ¿no? Similar al anterior que vimos, el tejido muscular estriado, que era más esquelético, este también es ramificado, pero en toda la que es parte del corazón, ¿ya? Ayuda en el miocardio, ayuda como la célula cardíaca, entonces son varias células estructuradas dentro de esta, ¿ya? ¿Cuál es la función importante de esto? Encargado de bombear la sangre por el sistema circulatorio mediante su contracción, ¿no? Porque olviden que es un movimiento involuntario el que hace el corazón. Hace una contracción rítmica que es involuntaria. Entonces, al ser involuntario, este encarga de bombear sangre por todo el sistema circulatorio mediante su contracción. ¿Listo? Y nuestro siguiente sería nuestro tejido muscular liso o el visceral. Como dice también liso, ¿no? O visceral, que recubre también los órganos que son huecos. Por ejemplo, el estómago, el intestino, parte de las arterias, parte de las venas, los vasos linfáticos, etcétera, ¿no? Entonces, tiene un conjunto numeroso de células musculares, entonces forman también una porción de la parte contráctil de los varios órganos, como el gastrointestinal, ¿ok? También ya un tejido muscular liso lo entendemos por todos aquellos de que recubren los órganos huecos, ¿no? Y eso sería nuestro ejemplo. Arterias, venas, vasos, intestinos, glándulas bronquial, por ejemplo, y demás, ¿no? Hasta ahí estaríamos solo con los temas de tejido muscular.
¿Alguna pregunta sobre el tejido muscular? ¿Sobre estos tres? Ya. Entonces, si no hay pregunta, sigo entonces repasando. Vamos nosotros al tejido conjuntivo. Ya hablamos primeramente sobre el tejido epitelial, ¿no? Ya hablamos sobre el tejido muscular. Ahora vamos a hablar un poco sobre el sistema del tejido conjuntivo. ¿Qué es el tejido conjuntivo? El tejido conjuntivo es aquel tejido que sostiene, aquel que protege y le da estructura a los tejidos y los órganos del cuerpo. El tejido conjuntivo está más compuesto por células de fibras y tiene una sustancia más gelatinosa. Por ejemplo, el cartílago, la grasa, parte de la sangre, el tejido linfático. Y estos también son tipos de tejido conjuntivo. Se llama también tejido conectivo, aquellos que conectan, ¿no? Ahora, quiere decir también que el tejido es aquel que conecta, liga otros tejidos entre sí. No existe un órgano que no tenga, todos los órganos tienen un tejido conjuntivo que, que ayuda en su morfología de esta, ¿no? La función importante, conectivo, ¿no? Está distribuido en todo el organismo y desempeña función mecánica, de relleno, de armazón y de sostén, ¿ok? Y ayuda también al intercambio metabólico, que es la defensa, ¿no? Pero sobre todo es relleno, armazón y sostén entre todos los tejidos, ¿ok? Luego ya de eso nosotros podemos ver tipos de células propias. Las fibrocitos, las células plasmáticas y demás. Ok, de esta me importa mucho que ustedes conozcan cuáles son las adiposas. Por ejemplo, el, una célula adiposa, por ejemplo, es aquella, es la más importante porque este tejido se encarga de guardar la reserva de energía de todo el organismo, ¿ya? Toda célula adiposa es aquella que ayuda en la reserva de energía para el organismo. Entonces, ayuda en la lipólisis, que es lipólisis y lipogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Son enzimas que requiere el cuerpo o son procesos metabólicos que ayudan en la acción de hormonas. Entonces, la célula adiposa, aparte, ¿no?, de reserva de energía del organismo, también nos ayuda en los procesos metabólicos para las hormonas, para las citocinas y otras moléculas, sobre todo en el metabolismo energético. ¿Ok? Entonces, muy importante, digamos, que conozcan esa. Y una más sería nuestro tejido nervioso. Ustedes preguntarán, ¿qué es el tejido nervioso, no? Como su nombre lo dice. Así, ahí. El tejido nervioso es aquel que forma el sistema nervioso. Son conjuntos de células que forman el sistema nervioso. Es más complejo porque está cargado en la regulación de las funciones orgánicas. ¿En qué nos ayuda el tejido nervioso? Por ejemplo, nos ayuda en las funciones como respiración, alimentación, digestión, sueño. ¿Y dónde le encontramos directamente esto? Se sitúa en el cerebro, cerebelo, en el encéfalo, en la médula espinal, en la corteza cerebral. Pero más que todo, en general, su función principal se encarga de nutrir y sostener los nervios de la médula espinal, el cerebro y el cerebelo y el ganglio espinal, ¿no? Y entonces su función vital, gracias a eso, su función vital son respiración, alimentación, digestión y el sueño. ¿Ok? Hasta aquí tenemos nosotros nuestro laboratorio número 7. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Normalmente esto que les estoy explicando es lo que directamente se toma en cuenta en el laboratorio y también en su examen con la docente, ¿no? Aunque es más teórico el de ella. Pero bueno, esta es más práctica. ¿Alguna duda con este laboratorio del tejido, de la célula animal o tejido animal?
Hola, ¿se me cortó el audio? ¿O se escucha? Ninguna, sí. Ninguna duda. Ya, muy bien. Entonces, dejando claro en esta parte de la célula animal, nos vamos a pasar a nuestro laboratorio número 8, que es muy importante. Y es es lo que normalmente estamos viendo en toda esta última fecha, que es la célula sanguínea. ¿Ok? A ver, en esta célula sanguínea es importante que nosotros conozcamos qué es la sangre en general. ¿Ok? Vemos nosotros glóbulos rojos, vemos también que son estos órganos de defensa, que son glóbulos blancos, que son las plaquetas, que es el plasma. Entonces, a medida que nosotros conocemos esto, vamos a ir entendiendo también cuál es la función de la célula sanguínea en general y por qué también tiene este color rojo que se ve en la sangre. Si se nos sale la clase, al mismo volvemos a entrar. ¿Ok? Ahora, la célula sanguínea o la sangre una de las funciones principales es ayudar en el